Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Elena Martínez. Ahora mismo estoy haciendo un fellow de oncohematología pediátrica en el Hospital La Fe de Valencia. Y bueno, voy a dar la primera clase de esta asignatura que se titula la asignatura Innovación Diagnóstica y Terapéutica en las enfermedades hematológicas no malignas de la infancia. Y este primer tema se titula Bases moleculares en el fallo medular congénito. Entonces, bueno, yo voy a ir dando la clase. Si tenéis cualquier duda al final o en cualquier momento, pues me podéis ir preguntando. Y igualmente también dejaré mi correo por si posteriormente tenéis alguna duda, ¿vale? A ver si funciona. Ahora. Vale, Muy bien, este es el índice que vamos a seguir. En primer lugar, una pequeña introducción sobre los síndromes de fallo medular congénito, unas características generales de los mismos. Luego nos vamos a centrar, que es la parte fundamental de la clase, en las bases moleculares de los síndromes de fallo medular congénito. Posteriormente, en el diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico desde la clínica hasta las técnicas funcionales y moleculares de las que disponemos. Y por último, unas pequeñas conclusiones. Entonces, a modo de introducción, decir que las insuficiencias medulares en general son enfermedades originadas por lesiones en las células hematopoyéticas pluripotenciales, que esto conduce a una desaparición progresiva de los precursores en la médula ósea. Entonces, esta insuficiencia medular puede ser o bien adquirida, que es lo más frecuente, que ocurre en el 85-90% de los casos, o bien congénita, que supone el 10-15% de los casos, y que estos son los síndromes de fallo medular congénito, que es en lo que nos vamos a centrar nosotros hoy. Entonces, ¿qué son exactamente estos síndromes? Pues se trata de un grupo heterogéneo de enfermedades genéticas que se caracterizan sobre todo por los tres puntos que vemos aquí. En primer lugar, que es la característica principal en un fallo en la producción de una o más líneas celulares, es decir, o bien una citopenia aislada o bien ya una pancitopenia. Y a esto se le asocia muchas veces malformaciones somáticas, aunque esto no ocurre siempre. Y también es importante reconocer estas malformaciones porque, como veremos, pueden aparecer incluso antes del fallo medular. Entonces hay que estar un poco pendientes de qué malformaciones se suelen asociar con cada tipo de síndrome. Y por último, otra de las características habituales de esta patología es que la mayoría de síndromes de fallo medular congénito también presentan una predisposición a presentar cánceres tanto hematológicos como tumores sólidos. Entonces, dentro de todo el abanico de tumores que pueden presentar, los más frecuentes a nivel general serían el síndrome mielodisplásico y la leucemia mieloide aguda, a nivel hematológico, y a nivel sólido, sobre todo los carcinomas escamosos de cuello y cabeza. Y bueno, ¿y cuáles son las características generales también de estos síndromes? Pues una de las características también principales es que son enfermedades monogénicas, es decir, que se produce la enfermedad por alteración en un único gen. Pero este gen que la produce, pues pueden ser muchos genes y cada vez se han ido descubriendo más genes que pueden estar implicados y que pueden ser la causa de la alteración que genera el fallo medular, gracias a las técnicas moleculares que cada vez son más avanzadas, como iremos viendo. Respecto a la incidencia pues no está del todo claro, pero sí que muchos estudios pues, nos orientan a que puede ser como de unos 65 casos por millón de nacimientos. Y luego otra de las características que presentan es que suelen tener una penetrancia variable y que puede haber un solapamiento clínico entre los diferentes síndromes de fallo medular congénito. Es decir, nosotros ahora, cuando te estudias la teoría, pues aparentemente está muy claro cuál es cada uno, pero es verdad que en la práctica clínica, pues muchas veces los fenotipos pueden entremezclarse entre sí, puede ser difícil diferenciar unas patologías de otras. Y luego otra de las características es que al ser un fallo medular congénito, generalmente aparece en edad pediátrica, pero es verdad que esto no siempre es así. Por eso no solo los pediatras tenemos que saber qué es esta patología, sino también hay algunos casos que tienen que ser los hematólogos de adultos los que lo diagnostican. Entonces, vamos ahora a ir viendo un poco las bases moleculares, que es la parte principal de la clase, y para ello nos vamos a ayudar de este artículo, de esta revisión se publicó en 2017 por Ostrowski y sus compañeros, y que bueno, lo que hace es un poco ir revisando los mecanismos fisiopatológicos subyacentes de cada una de estas patologías. Entonces, como vemos, los síndromes de fallo medular congénito se pueden clasificar atendiendo a su biología molecular subyacente principalmente en tres grandes grupos, que serían, en primer lugar, aquellos en los que hay una alteración en la reparación del ADN.
Luego, por otra parte, aquellos en donde hay desórdenes de la biología telomérica, alteraciones a nivel de los telómeros. Y en tercer lugar, también aquellos que se producen por alteración, bien en la biogénesis o bien en el procesamiento de los ribosomas. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos grupos poco a poco. Y bueno, aquí tendríamos un poco la tabla general, ¿no? Dentro de aquellas patologías que se deben a un defecto en la inestabilidad cromosómica, encontraríamos principalmente la anemia de Fanconi, que es en la que nos vamos a centrar más, pero también la ataxia telangiectasia, el seroderma pigmentosum o el síndrome de Secker. Respecto a las patologías de defectos en la biología telomérica, tendríamos sobre todo la disqueratosis congénita. En los defectos de ribosomales, especialmente la anemia de Black-Van y el síndrome de Schwartzman-Diamond. Y luego tenemos otros síndromes que simplemente vamos a dar una pinceladita de cada uno de ellos porque no son tan frecuentes como los anteriores, pero que también es conveniente conocerlos, que sería la neutropenia congénita severa, que esta se debe a un trastorno en la línea mieloide, la trombopenia con ausencia de radio, que se debe a una disregulación a nivel de los megacariocitos, y luego la trombopenia megacariocítica congénita, que se debe a una alteración en el procesamiento del ARN. Entonces, bueno, respecto al primer grupo, los de inestabilidad cromosómica, también, pues como hemos visto, hay muchos dentro de este apartado. El más frecuente es la anemia de Fanconi, que se debe a una alteración en la reparación del ADN, pero también encontraríamos otros que se deben a una alteración en la respuesta al daño del DNA, como sería la ataxia telangiectasia y el síndrome de Seckel. Y en cuanto a alteraciones en el desenrollamiento del ADN, encontraríamos el síndrome de Bloom. Entonces, de todos estos síndromes, nos vamos a centrar únicamente en la anemia de Fanconi, ya que es el más frecuente y el más característico. Bueno, entonces la anemia de Fanconi es la causa más frecuente de insuficiencia medular congénita, por eso es el que en la práctica clínica más habitualmente podemos llegar a ver. Y la incidencia que presenta es de aproximadamente uno entre cada 200.000 pacientes. Si bien es cierto que dependiendo de cada etnia, pues esta incidencia puede ser mayor o menor y característicamente es más elevada en aquellos pacientes que son judíos astenaquíes. La edad mediana de diagnóstico y de inicio de la sintomatología es de 6 años y medio aproximadamente. Entonces, generalmente, pues una patología que, como hemos dicho, pues se diagnostica en la edad pediátrica. Y dentro de las posibles causas de inestabilidad cromosómica, se debe a mutaciones germinales en genes de reparación del ADN que pertenecen a la vía FA-BRCA, que vamos a ver un poquito más. Entonces, esta sería un poco la vía molecular y lo que tenemos que saber de ella es que, de forma general, pues en el ADN se forman enlaces cruzados covalentes, que son lo que se llama ICLs o interstrand crosslinks. Y cuando hay un daño en el ADN, ya sea por un daño vía exógena o vía endógena, se activa la vía de reparación de esta vía, que se llama FABRCA, que su objetivo principal es reparar estos ICLs que se han visto dañados por este agente externo o interno. Entonces, la activación de esta vía genera que se forme un complejo, que es lo que se llama core complex, que está formado por diversas proteínas de la familia FANC, bien FANC-A, FANC-B, FANC-C, etc. Que su función principal es activar una ubiquitinasa ligasa multicomponente que finalmente activa toda una serie de cascada molecular que acaba con la activación del complejo FANC-D2, FANC-C, que se encarga de reparar el ADN. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues como no tenemos una de las proteínas de la familia FANC, que son las que se ven alteradas en la anemia de Fanconi, pues al final hay un fallo en estos genes, por lo tanto no se puede reparar correctamente los ICLs y esta incapacidad para reparar este daño en el ADN genera una inestabilidad genómica que conlleva que las células hematopoyéticas, sobre todo las células madre hematopoyéticas, pues vayan acumulando ese daño en el DNA y finalmente acabe en muerte celular y en un fallo medular progresivo. Además, toda esta inestabilidad genómica pues, va a generar una mayor susceptibilidad a presentar un mayor riesgo de generar mutaciones somáticas y todo esto, pues una cosa junto a la otra, pues favorece la carcinogénesis que vemos habitualmente aumentada el riesgo en este grupo de pacientes. Entonces, bueno, respecto a los genes que la pueden producir, actualmente están descritos más de 23 genes implicados en el desarrollo de esta enfermedad, que son los genes de la familia FANC.
Respecto al patrón de herencia que suelen presentar, la gran mayoría de las veces se trata de un patrón de herencia autosómico recesivo. Si bien es verdad que hay algunos casos específicos y que son una minoría, que pueden, que el patrón de herencia puede ser diferente. Hay algunos ligados al X, como serían algunos de los que se producen por mutaciones en el gen FANCB, y también algunos que pueden ser dominantes, que se producen en el gen FANCR. Pero es cierto que la mayoría de veces se debe a mutaciones bialélicas con una herencia autosómica recesiva. Y de todas las posibles genes que pueden estar implicados, pues el más frecuente es el FANCA, que supone el 60-70% de los casos a nivel general, pero que en población española supone hasta el 80% de los casos. Entonces, esto es importante saberlo porque, como veremos en la próxima clase, al final, al ser el gen que con más frecuencia está afectado en la anemia de Fanconi, pues el gen hacia el que se han dirigido la mayoría de terapias que se han ido produciendo en los últimos años, como es la terapia génica. Y bueno, y otra cosa importante respecto a la genética de esta patología es que el avance de la biología molecular, con todas las nuevas técnicas que han ido apareciendo, pues nos ha permitido no solo descubrir nuevos genes, sino también asociar la presencia de ciertas mutaciones con un peor pronóstico o una mayor gravedad de la enfermedad del paciente. Por ejemplo, dentro de todos los posibles genes y proteínas alteradas, pues sí que está visto que aquellos que afectan al gen FANCD1-BRCA2, que no es muy frecuente porque ocurre únicamente en el 1 o 2% de los pacientes con anemia de Fanconi, pero en estos pacientes que presentan específicamente esta mutación, sí que se ha visto que tienen un mayor riesgo de patología hematológica maligna, especialmente de leucemia mieloide aguda. Por tanto, pues es importante pues, tenerlo presente de cara al paciente con el que nos encontramos. Y luego, además, esta sería pues, la mutación que tenemos en línea germinal, ¿no? En el paciente, pero esta inestabilidad genómica que tiene nuestro paciente pues, hace que con el tiempo pues, pueda ir adquiriendo nuevas mutaciones y nuevas alteraciones adquiridas. Entonces, dentro de las alteraciones citogenéticas adquiridas que pueden ir los pacientes adquiriendo con el tiempo, pues encontraríamos la ganancia del cromosoma 3 y la pérdida o deleción del cromosoma 7 como las más frecuentes, y esto ocurre en un porcentaje de pacientes que no es desdeñable, que sería entre el 35 y 48% de los casos. Y luego también pueden ir adquiriendo otras mutaciones somáticas, como sería hay mutaciones en RUX1 y en SF3B1, que también pueden preceder a las alteraciones citogenéticas y pues que hay que ir estando pendiente porque muchas veces es el paso previo a la clonalidad y a la aparición de algún tumor hematológico. Vale. Respecto a la clínica de estos pacientes, la clínica hematológica es con la que se suelen presentar y esta es sobre todo con una pancitopenia que puede ocurrir en la infancia o en la adolescencia. Y especialmente esta patología suele dar la cara o lo más característico es que se inicie con una trombopenia y con una macrocitosis de la serie roja. Por lo tanto, son como los dos hallazgos más característicos en esta patología ante las que pues, suelen preceder al resto de sintomatología, aunque como veremos no siempre ocurre así. Y suele aparecer esto y progresivamente pues, avanzar hacia el fallo de médula ósea. A nivel hematológico, también es característico que haya un aumento de la hemoglobina F y una elevada expresión del antígeno I en la serie roja, así como un aumento de la alfa-fetoproteína. Y todo esto se debe a que pues, al final son marcadores de hematopoiesis de estrés y también marcadores indirectos de inmadurez celular, ¿no? Entonces, en este caso, pues, son marcadores que se nos elevan. Y luego, aparte de la clínica hematológica, pues son pacientes que, como hemos dicho, pueden tener más mutaciones también a nivel del fenotipo y entre ellas el 40% de los pacientes suelen presentar talla baja. Luego también un 40% de los pacientes tienen también clínica cutánea, dentro de la cual sobre todo lo más frecuente es presentar manchas cutáneas tipo café con leche o también áreas hiperpigmentadas. Y también es muy característico y que ocurre en un 35% de los casos que aparezcan anomalías congénitas en las extremidades superiores, sobre todo a nivel de los pulgares, pulgares ausentes, pulgares hipoplásicos y también radios ausentes.
Bueno, en esta imagen, pues podemos ver abajo en un paciente con anemia de Fanconi unas manchas hiperpigmentadas y arriba pues una alteración a nivel de los pulgares en pacientes diagnosticados de Fanconi. Y luego, además de esto, pues también pueden tener dismorfias faciales con la cara característica de los pacientes con anemia de Fanconi, que además suelen tener también o pueden tener también una microcefalia. Y en algunos casos pueden tener también rasgos del espectro Bacter, que son, como sabemos, pues anomalías vertebrales, atresia anal, defectos cardíacos, fístulas traqueoesofágicas, malformaciones renales y de las extremidades y también hidrocefalia. Y luego, a pesar de que toda esta es la clínica que pueden presentar estos pacientes, es importante saber que entre el 15 y 40% de los pacientes no van a tener ninguna de las alteraciones físicas de todas estas que hemos descrito y que la pancitopenia en muchas veces va a ser pues la primera manifestación. Y no solo eso, sino que hay veces que incluso es con el debut o con el diagnóstico de una leucemia o de un tumor sólido cuando mirando atrás, pues finalmente se acaba diagnosticando de un Fanconi. Vale. Entonces, dejando atrás ya este primer apartado de inestabilidad de la reparación del ADN, el segundo grupo molecular serían aquellos que se producen por defectos en la biología telomérica. Entonces, ¿esto qué son? Pues son patologías que se producen por una alteración en los genes que codifican las proteínas que intervienen en la protección de los telómeros. Entonces, estas proteínas que intervienen aquí son sobre todo la telomerasa y la selterina, que son las dos que vemos en la imagen. Y pues como sabemos, en general en nuestras células, con cada replicación, los telómeros que se encuentran en los extremos, pues tienden a acortarse. Y tenemos una proteína y sabemos que es la telomerasa, que su función principal es ir añadiendo fragmentitos a los telómeros para intentar evitar que se acorte y que no vayamos, pues digamos, acortando acortando cada vez más y al final entrando en nuestras células en senescencia. Entonces, cuando tenemos una alteración, bien en la telomerasa o bien en la selterina, pues al final no pueden hacer su función habitual y estos telómeros se van acortando hasta llegar a una longitud crítica que hace que la célula pues muera antes de tiempo. Y esto pues nos genera toda la patología del fallo medular. Entonces, dentro de los síndromes de alteración en la biología telomérica, el más frecuente y el único que vamos a ver sería la disqueratosis congénita, que se puede producir por bastante número de genes, pero que al final la gran mayoría de las veces se produce por alteración en uno de estos cuatro que tenemos aquí, que sería DKC1, que es el más frecuente, que ocurre en el 30-40% de los casos, TERC, TERT y TNF2. Y respecto a la herencia, la mayoría de veces es una herencia ligada al X, por lo tanto, la mayoría de veces serán varones los que lo presenten, aunque no siempre va a ser así. Y respecto a los tejidos que se van a afectar y que por tanto nos van a dar la clínica en estos pacientes, pues son especialmente los tejidos de rápida proliferación, entre los que encontramos principalmente la piel, la médula ósea, la mucosa gastrointestinal, el hígado y el pulmón. Entonces, como son estos los órganos que más se afectan, pues la clínica que nos puede dar pues es la de estos órganos, ¿no? En primer lugar, la hematológica, que encontraríamos citopenias y hasta en un 85% evoluciona a fallo medular y que habitualmente suele iniciarse con una trombocitopenia y una anemia. Y luego, como otra clínica extramedular, encontraríamos la triada mucocutánea típica, que es lo más característico de estos pacientes y que es lo que vemos en la imagen, que se caracteriza por presentar una pigmentación anómala en cuello y tórax, una distrofia ungueal y una leucoplasia mucosa, como vemos en la imagen. Y esto ocurre en aproximadamente el 50-70% de los pacientes. Entonces, en pacientes que nos vengan con esta clínica, pues siempre tenemos que un poco que tener esto en mente. Y luego, aparte de la clínica cutánea, pues también puede dar clínica como fibrosis pulmonar, aunque esto es mucho menos frecuente en un 20% de los casos, o de cirrosis hepática. Y luego también, que no lo hemos mencionado antes, alteraciones oculares, que también se ve afectado incluso en el 30% de los casos, con epífora o estenosis del canal lacrimal. Vale, como tercer grupo tendríamos las ribosomopatías, que son, como bien dice el nombre, pues aquellas patologías que se producen por alteraciones en genes que codifican proteínas ribosomales o factores implicados en la biogénesis y en la formación del ribosoma.
Entonces, sabemos que los ribosomas pues, son complejos que están compuestos por dos subunidades, la pequeña, que es la 40S, y la grande, que es la 60S, y ambas contienen pues, un número determinado de RNA y de proteínas. Entonces, al final es un proceso complejo el de la formación de este ribosoma que requiere pues, de muchas proteínas ribosomales, más de 80, y de muchos factores accesorios que serían más de 200 para poder ensamblar correctamente las subunidades y formar pues, el ribosoma funcional 80S. Entonces, en todo este proceso, pues puede haber diferentes puntos donde se ve alterado y que nos genere pues, determinadas patologías que finalmente pueden conducir a un fallo medular, a un fallo medular. Y dentro de estas, las dos más habituales serían la anemia de Black Van Diamond y el síndrome de Schwartzman-Diamond, que es las dos que vamos a mencionar. Entonces, respecto a la primera de estas dos, tendríamos la anemia de Black Van Diamond, que su base molecular se debe, pues, como hemos dicho, a alteraciones en genes que codifican estas proteínas ribosomales, que pueden ser muchos genes, pero el que característicamente o más habitualmente se ve afectado es el RPS19, que ocurre en el 25% de los casos. Siempre es importante saber cuál es el gen que más veces está afectado o que con mayor frecuencia es el causante de una de estas patologías, porque como veremos, pues se están desarrollando y hay cada vez más avances en terapia génica y estos se están dirigiendo justo hacia los genes que con mayor frecuencia vemos alterados porque más un número de pacientes se van a poder beneficiar en un futuro de estas posibles terapias. Entonces, en la anemia de Black Van Diamond, al contrario que en las que habíamos visto previamente, la transmisión suele ser autosómica dominante, aunque es verdad que también muchos casos son de novo. Y al final lo que ocurre es que hay un defecto en el ensamblaje entre las dos unidades, la 40 y la 60S, que genera finalmente un fallo en la eritropoyesis. Y la clínica, por tanto, que tienen estos pacientes, pues sobre todo es clínica en la serie eritroide y lo que vemos a nivel analítico es una anemia macrocítica severa que suele presentarse y suele debutar pronto, en el primer año de vida generalmente. Además es una anemia de origen central porque se debe a un fallo medular, ¿no? Porque con una aplasia eritroide pura y por tanto será también, nos encontraríamos con una reticulocitopenia a nivel analítico. Tiene también un riesgo aumentado de neoplasias, como todas estas patologías, y en un 40% de los pacientes asocian malformaciones congénitas, que las más habituales en esta patología en concreto serían las craneofaciales, también de los pulgares, que como vemos, pues veis que se van entremezclando entre unas patologías y otras, las cardíacas y las urogenitales. Y respecto al tratamiento, que no es el fundamento de esta clase, pero bueno, sí que decir que característicamente esta patología suele responder típicamente a corticoides y también suele precisar pues, de transfusiones crónicas y de quelante si lo necesita. Y el tratamiento curativo, como la mayoría de estos casos del fallo medular, en caso de que se establezca, es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Si bien, pues la terapia génica pues, está un poco dando sus primeros pasos. Y respecto a la otra ribosomopatía de la que vamos a hablar, sería el síndrome de Schwartzman-Diamond, que la base molecular subyacente que hay tras él serían mutaciones sobre todo en el gen SBDS, que en este caso sí que produce más del 90% de los casos, no hay tanta variedad entre los diferentes genes, aunque sí que hay más mutaciones descritas como las que vemos aquí. Y que aquí lo que ocurre es que la alteración en este gen pues, afecta a la maduración de la subunidad ribosomal 60S y por lo tanto a la dinámica final del ribosoma. Entonces, esto genera una clínica que es muy característica y que es principalmente la de una insuficiencia pancreática exocrina que genera pues, una esteatorrea y una mala absorción. Y además de la insuficiencia pancreática y la clínica digestiva, asocian típicamente neutropenia, que puede ser o bien crónica o bien intermitente y a veces también pues, pueden llegar a la pancitopenia y al fallo medular. Además de esto, pues también puede asociar retraso del crecimiento, como ocurre en muchos, como la anemia de Fanconi, etcétera, disostosis metafisaria y predisposición a cánceres, como en todos. Y respecto al tratamiento, pues aquí sí que está indicado hacer una suplementación con enzimas pancreáticas, pero en aquellos casos que son graves y que haya un fallo medular establecido, pues el tratamiento curativo sería el trasplante o bien la terapia génica en los estudios que se están realizando.
Vale, bueno, y esos serían pues los tres grupos principales, las patologías más importantes que debemos conocer, especialmente la anemia de Fanconi, que al final es en la que en la clínica pues tenemos más opciones de encontrarnos, ¿no? Y luego también, pues por dar unas pinceladas, comentar los otros tres síndromes que también se engloban dentro de los fallos medulares congénitos, pero que ya su incidencia pues es menor, y que sería, en primer lugar, el síndrome de TAR, que es el que es la trombocitopenia con ausencia de radios. Entonces, este respecto a sus características clínicas, sí que es verdad que la edad difiere bastante porque la mayoría de veces se diagnostica o bien a nivel neonatal o bien incluso prenatalmente, ¿no? Entonces, es un diagnóstico en comparación con los previos, pues bastante precoz. Y lo que vemos a nivel hematológico es una trombocitopenia con aplasia o hipoplasia radial bilateral asociada, pero con preservación de los pulgares. Esto es como lo característico, ¿no? Es que no tienen los radios, pero sí que tienen los pulgares. Y esto puede asociarse pues, con otras malformaciones, bien óseas o bien cardíacas. Y bueno, una de las cosas que tiene esta patología es que sí que es cierto que la trombocitopenia pues, suele mejorar con el tiempo, pero aún así pues, es una patología grave. Y respecto a su base fisiopatológica, que al final es lo que más nos interesa en esta clase, ¿no? Su herencia tiene una herencia un poco compleja porque se trata de una patología que es autosómica recesiva, pero autosómica recesiva compuesta, es decir, necesita para que se produzca que se combinen dos cosas, una deleción en el cromosoma 1, perdón, y asociada a una mutación puntual en el gen RBM8A. Entonces, este gen, el RBM8A, lo que hace es codificar una proteína, que es la proteína I14, que forma parte del complejo de unión a exones, y esto es esencial para el procesamiento del RNA mensajero y el control de la degradación mediada por errores en general. Y entonces, este defecto en la maduración y la traducción del RNA pues afecta a los megacariocitos y esto genera pues una alteración y un déficit en la producción plaquetal y por tanto la trombopenia. Vale. Otra de estas patologías que también pueden aparecer es la trombocitopenia amegacariocítica congénita o CAMT, que también clínicamente suele presentarse y suele debutar a nivel neonatal, y aquí lo que aparece es una trombocitopenia severa que característicamente a nivel morfológico esas plaquetas son normales. Y lo que se ve cuando se hace un estudio de médula ósea es que hay una marcada disminución o incluso una ausencia de los megacariocitos en la médula. Esto, que inicialmente es una trombocitopenia, pues sí que con el tiempo puede progresar o bien a pancitopenia o bien a una amiloidisplasia en la infancia. Y respecto a la base molecular que encontramos, pues es una patología autosómica recesiva que se produce por mutaciones bialélicas en el gen MPL. Este gen es el gen que codifica al receptor de la trombopoyetina, el TPOR, que, como sabemos, es esencial para toda la vía de señalización de la vía JAK-STAT, que lo que hace es estimular y activar la producción de megacariocitos y células madre hematopoyéticas. Entonces, en este caso, como este receptor pues, no funciona adecuadamente, pues esto bloquea que los megacariocitos puedan proliferar y diferenciarse adecuadamente y pues esto, por tanto, origina una trombocitopenia y con ello pues, puede aparecer también el fallo medular progresivo. Si voy muy rápido me decís, ¿vale? Y luego, el otro de los síndromes de fallo medular congénito que vamos a ver sería la neutropenia congénita severa, ¿vale? O SCN. Y aquí la clínica habitual que suelen tener estos pacientes es las infecciones graves en la infancia temprana, prácticamente desde el nacimiento, que característicamente lo que más se ve son neumonías y abscesos cutáneos, que precisan ingreso para tratamiento con antibioterapia intravenosa y que son infecciones graves. A estas se le asocia a nivel analítico una neutropenia persistente y lo que se ve es una detención a nivel de la maduración mieloidea en el estadio de promielocito. Y bueno, y otra de las características es que tienen un riesgo alto de evolucionar a patología hematológica maligna, sobre todo al síndrome mielodisplásico y la leucemia mieloide aguda.
Y esta patología pues se puede producir también por muchos genes diferentes, pero lo más habitual es que se produzca por mutaciones dominantes en el gen ELANE o ELA2, que es el de la neutrofiloelastasa. Y entonces una alteración en este gen lo que nos produce es una disfunción y una apoptosis precoz de los precursores mieloides, generando pues esta neutropenia y consecuentemente estas infecciones. Y también se puede producir por otros genes, como serían las mutaciones recesivas en HAX1, que conllevan un defecto en la migración celular y en la supervivencia. Y luego perdón, otras mutaciones que podrían implicar pues, a otros genes, como es el CSF3R y todos los que vemos aquí. Y al final, pues, ya sea bien por uno o bien por otra mutación, al final lo que ocurre de forma común es que hay una muerte celular precoz de los progenitores mieloides que impiden esta maduración correcta de los neutrófilos y esta detención en el estado promielocito y por tanto, pues, nos generan pues eso, toda la neutropenia y toda la clínica. Y respecto al tratamiento, pues en este grupo de pacientes sí que se ha visto que hay muchos que pues, pueden responder de forma adecuada al tratamiento con estimuladores del G, con el GCSF, y esto puede pues eso, estimular parcialmente la producción, pero hay veces que no es suficiente y por tanto tienen que ir a trasplante, que al final en todas estas patologías es el único tratamiento junto a la terapia génica curativo. Sin embargo, también hay que decir que específicamente dentro de este grupo, aquellos que tienen una mutación somática adquirida, que la pueden ir adquiriendo con el tiempo en, en el receptor del G que vemos aquí, que es el CSF3R, pues eso puede aumentar mucho más el riesgo de transformación leucémica y también es importante tenerlo en cuenta en estos pacientes. Vale. Y bueno, hasta aquí un poco las bases moleculares de cada uno de los subtipos de fallo medular congénito que hay. Y ahora vamos a ver, vamos a centrarnos un poquito más en la metodología del diagnóstico de estas enfermedades, ¿vale? Y para eso nos vamos a ayudar de estas dos revisiones. Uno es la guía para el diagnóstico y tratamiento de las insuficiencias medulares, que es la guía del GET, ay, perdón, que es la guía del GET, que es cierto que trata de forma genérica sobre las insuficiencias medulares, pero sí que tiene un apartado para las insuficiencias o fallos medulares congénitos, que es lo que vamos a utilizar. Y también este artículo de revisión publicado por Fox y el resto de compañeros, que se publicó en 2020 y que pues vamos a ir un poco viendo pues los diferentes métodos diagnósticos que existen y que están disponibles, sobre todo a nivel molecular. Entonces, bueno, pues como hemos visto, al final para diagnosticar estas patologías lo más importante es pues tener la sospecha clínica. Y esto aparentemente pues puede parecer muy fácil porque pues al final parece que cada uno tenga sus características propias, pero realmente luego en la práctica real pues pueden haber dificultades. Por todo lo que hemos visto. En primer lugar, porque hay una penetrancia variable, un solapamiento fenotípico entre cada una de las diferentes patologías. Hay muchas anomalías físicas que pueden presentar los pacientes en un grupo, en otro, etcétera, y que no siempre, la mayoría de veces no son específicas. Y luego, por último, la edad, que aunque característicamente cada una de estas patologías suele presentarse en una edad y además generalmente esta suele ser pediátrica, pues no siempre es así. Pueden ocurrir casos en niños más mayores, en niños más pequeños, en adultos. Entonces, pues eso también nos complica el tema. Y entonces, pues para eso, pues lo primero que tenemos que hacer es hacer una buena anamnesis, como en cualquier patología, y en el que habría que preguntar por los antecedentes familiares, que es muy importante, si son, pues eso, si han, familiares han necesitado transfusiones previamente, si hay enfermedades malignas en la familia, consanguinidad, la etnia, que como hemos visto también puede afectar. Y luego también pues, la historia clínica personal, el tiempo que llevan con las citopenias, si se han expuesto a ciertos fármacos o ciertas infecciones, hacer unas serologías para descartar pues, otras causas. Se han presentado enfermedades autoinmunes previas, enfermedades malignas previas, también si tuvieron un retraso del crecimiento intrauterino que también se ha asociado. Y luego, pues hay que hacer una exploración física minuciosa, pues por todas las patologías que hemos visto que pueden asociar. Por una parte, todas las alteraciones secundarias a las propias citopenias, palidez, infecciones, sangrado, etcétera. Luego, a nivel de piel, pues haciendo un repaso de las manchas café con leche, que suelen ver más en los Fanconi, las alteraciones cutáneas típicas de la disqueratosis,
los pulgares que pueden alterarse en el Fanconi, la ausencia de radio, la estatura baja que puede aparecer en la gran mayoría de estos fallos medulares. Y bueno, pues todo lo que vemos aquí, ¿no? La fibrosis pulmonar en la disqueratosis, defectos cardíacos congénitos que también suelen asociarse al Fanconi. A nivel oftálmico, también cada una de las diferentes alteraciones que puede haber. Y luego a nivel hepático, pues también la cirrosis. Y que no lo he mencionado antes, el carcinoma hepatocelular, que estos pacientes también tienen más riesgo de carcinoma hepatocelular, especialmente los pacientes con anemia de Fanconi. Y luego sí que ser conscientes de que hay algunos de estos fallos medulares que sí que suelen cursar con una exploración física que es habitualmente normal, sin ninguna característica física, como es la neutropenia congénita severa, que nos suele asociar malformaciones, o la trombocitopenia amegacariocítica congénita, que tampoco suele asociarlas. Y bueno, respecto a las pruebas complementarias a realizar cuando sospechamos analíticamente y clínicamente que nos encontramos ante esta patología, pues sería primero un estudio completo de sangre periférica. Habría que hacer un hemograma, un frotis de sangre periférica muy importante, pues para ver las citopenias, si hay macrocitosis, etcétera. Un recuento de reticulocitos muy importante, que en estos casos lo que encontraremos será un escaso número de reticulocitos, porque se trata de una patología regenerativa. Una bioquímica completa, sobre todo para hacer un buen diagnóstico diferencial con vitamina B12, folato, perfil férrico, función tiroidea, función hepática, inmunoglobulinas. Un CUMS para descartar patología autoinmune, serologías, la hemoglobina fetal. Y luego también es importante hacer un estudio de citometría de flujo, sobre todo por que los pacientes con insuficiencia medular adquirida, con aplasia adquirida, pues es bastante habitual que tengan algunos pequeños clones de hemoglobinuria paroxística nocturna, que son los que, pues, en los que se vería pues, una alteración de CD55 y CD59. Esto es más típico de la aplasia adquirida, pero sin embargo, pues no es nada frecuente en los síndromes de fallo medular congénito y pues también hay que tenerlo en cuenta. Luego, la otra prueba fundamental, además del estudio de sangre periférica, pues sería realizar un estudio de médula ósea, que no es suficiente con hacer un aspirado de médula, sino que habría que completarlo con un aspirado y biopsia de médula. Entonces aquí lo que habría que hacer sería estudiar la morfología, la celularidad, la citometría de flujo, también la citogenética y FIS, ya que como hemos visto, pues esto con el tiempo pues pueden ir adquiriendo otras mutaciones, especialmente en cromosoma 5, 7, 8, 13, 3, que pueden asociarse o sea, y pueden hacernos ver que además del propio fallo medular o el propio síndrome que tenga el paciente, Fanconi, etcétera, pues que tiene un síndrome mielodisplásico asociado y esto es importante también pues, en las evaluaciones que se van haciendo en los pacientes pues, por detectar si hay alguna alteración clonal. Luego, también hay otros estudios que ahora veremos, que son las pruebas funcionales, entre ellas, pues, por ejemplo, la medición de la longitud telomérica o el test de fragilidad cromosómica, que dependiendo del caso ante el que nos encontramos en la sospecha clínica, pues habría que hacerlo también. Por ejemplo, el test de fragilidad cromosómica, que al final es el que se asocia a Fanconi y es la patología más frecuente, pues este sí que estaría indicado en hacerlo en todos los casos de sospecha de aplasia o de insuficiencia medular en un paciente menor de 50 años. Y luego, respecto a las pruebas de imagen, en todos estos pacientes, por todas las malformaciones que pueden asociar, pues se recomienda realizar una placa de tórax y una eco de abdomen. Bien. Vale. Y respecto a las pruebas funcionales, estas pruebas son pruebas de laboratorio específicas que característicamente, pues cuando están alteradas, se asocian con un síndrome u otro. Entonces, pues es importante conocerlos también. Entonces, entre ellos encontraríamos el test de fragilidad cromosómica, que es el que típicamente se asocia a un paciente con anemia de Fanconi, el de longitud de telómeros, que habitualmente se hace por flow-FIS o por qPCR, que se asocia a la disqueratosis congénita. En la anemia Blackman-Diamond estaría alterada el ADA eritrocitario. En el síndrome Schwarzman-Diamond, que como hemos visto, pues asocia una insuficiencia pancreática exocrina, pues habría que hacer un estudio de tripsinógeno e isoamilasa y una cuantificación de la grasa fecal, porque suelen tener esteatorrea. Y en la trombocitopenia megacariocítica, el TPO. Y de todas estas pruebas, pues vamos a centrarnos sobre todo en el test de fragilidad cromosómica, que al final es el que conlleva a la patología más frecuente. Entonces,
¿Qué ocurre en la anemia de Fanconi? Pues como hemos visto, tenemos mutaciones en los genes de la familia del FANC y estas mutaciones en los genes de la familia del FANC generan una inestabilidad genómica, como hemos visto, y esta inestabilidad va a producir que haya una fragilidad cromosómica espontánea más elevada, sobre todo espontánea, pero también en respuesta a la exposición a ciertos agentes alquilantes, como es sobre todo el dipoxibutano, perdón, y la mitomicina C. Y la técnica consiste en cultivar los linfocitos de sangre periférica en presencia de uno de estos dos agentes para evaluar si ante estos agentes pues hay un exceso de rupturas cromosómicas. Y en caso de que apareciera, pues es altamente sugestivo de que pueda tratarse de un Fanconi. Entonces, estas pruebas pues, son útiles y son bastante características de cada una de las patologías, pero es verdad que no son diagnósticas. Entonces, por mucho que nos salga alguna técnica de estas alteradas, siempre nos podemos quedar ahí, siempre el diagnóstico habrá que confirmarlo con las técnicas moleculares y descubriendo pues, cuál es la alteración genética subyacente, ya que estas pruebas pues, no son útiles, pero no son confirmatorias. Vale. Y entonces ya respecto a las pruebas moleculares, pues estas pruebas al final con los últimos años pues han ido ayudándonos a descubrir más genes y han tenido un papel fundamental en muchos aspectos. Por una parte, porque son las pruebas con las que al final se establece el diagnóstico definitivo. Por otra parte, como hemos dicho antes, porque nos ofrecen información sobre el pronóstico, dependiendo qué mutación aparezca, sabemos muchas veces o en gran parte de los casos sabemos si esa enfermedad va a tener una mejor o peor evolución, nos puede ayudar a seleccionar el tratamiento, pues como por ejemplo con el tema de la terapia génica que veremos, y también pues nos ayudan para, en caso de que sea necesario, pues realizar consejo genético. Y de las diferentes pruebas que hay o métodos moleculares, pues principalmente hay cuatro, que sería la secuenciación Sanger, que es el Single Gene Analysis, la secuenciación dirigida NGS, que es el panel de genes, que como veremos es al final lo más habitual, la secuenciación del exoma WES y la secuenciación del genoma o WGS. Entonces, a modo general, cuando tenemos un gen, cuando sabemos cuál es el gen que produce la patología que pensamos que tiene, pues, y es un único gen la que la suele producir, pues se podría hacer un estudio SANGE dirigido a ese gen. En aquellos casos en los que no conocemos cuál es el gen productor de la patología, pues habitualmente el esquema a seguir sería el que vemos aquí, que sería primero hacer un panel de genes en FS con pues los genes que más habitualmente pueden producir nuestra patología que sospechamos. Si con esto no es suficiente, pasar a un segundo escalón, que sería la secuenciación total del exoma. Y si con esto tampoco es suficiente, ya se escalaría hasta hacer una secuenciación total del genoma. Y esto sería un poco a nivel molecular, pues como la metodología de la utilización de cada una de las diferentes técnicas de forma general. Entonces, viendo cada una de estas uno por uno, pues respecto a la secuenciación Sanger, decir que es una técnica clásica que determina la secuencia de nucleótidos de un gen específico con alta precisión, ¿vale? Entonces, sus ventajas principales es que pues, tiene mucha precisión a la hora de detectar las diferentes variantes de un único gen que conocemos y sobre todo es muy bueno cuando tenemos una sospecha clínica clara y de una patología que principalmente se produce por un único gen. O sea, es decir, el gen causal está bien definido. Entonces, esto en los fallos medulares congénitos, la verdad que es difícil que nos encontremos en esta situación. Pero bueno, alguna vez se podría dar, hay veces que se podría utilizar para diagnosticar la anemia de Fanconi buscando directamente el FANCA, pero pues es verdad que la mayoría de veces no tenemos tan claro ante qué nos encontramos y no hay un cogen que lo suele producir. Entonces, las limitaciones pues van a ser esa principalmente, que tiene una baja capacidad de análisis porque solo evalúa un gen que es costosa y es lenta y sobre todo pues si hay que hacer un sangre diferente para cada uno de los genes candidatos y que no nos es útil cuando tenemos un fenotipo inespecífico o cuando la enfermedad es genéticamente heterogénea. Por lo tanto, pues como hemos visto, generalmente los fallos medulares congénitos no va a ser la técnica de elección. Y luego tendríamos la siguiente técnica, que sería el panel NGS,
que es una técnica de secuenciación masiva que analiza simultáneamente un conjunto de genes relacionados con la enfermedad o con la vía biológica alterada concreta. Entonces, las ventajas del panel NGS de secuenciación masiva es que nos permite analizar muchos genes a la vez, decenas o cientos, lo que supone que es una técnica que tiene un alto rendimiento porque de una única tanda podemos estudiar muchos. Por tanto, es también más económico y más rápido que hacer la técnica previa por separado y además tiene alta sensibilidad para la detección de variantes puntuales y pequeñas y sobre todo inserciones y deleciones. Y está bien también, pues sobre todo porque está enfocado en los genes clínicamente relevantes, es decir, que no es como en las técnicas que vamos a ver ahora un poquito después, que al final te van a buscar todo y hay veces que te encuentran cosas que luego no sabes si se puede asociar con la clínica que tiene el paciente o es un hallazgo incidental. Aquí al final lo que buscas son los genes que sabes que clínicamente pues, se han asociado con esa patología. Entonces, pues bueno, tiene múltiples ventajas, pero también tiene sus limitaciones, que es que por una parte no detecta bien los reordenamientos estructurales o las variantes en las regiones que no están incluidas en el panel, que pueden perder la capacidad de detección de mutaciones profundas intrónicas o reguladoras, que requiere, y esto es importante, la actualización periódica del panel conforme se van descubriendo nuevos genes para que no se nos quede nuestro panel obsoleto. Y también que dependiendo de cada centro en el que se haga el estudio, pues hay mucha variabilidad entre los paneles que se emplean en un sitio o en otro y entre qué genes se incluyen. Pero bueno, a pesar de las limitaciones que tiene, al final, haciendo un balance de riesgo-beneficio de cada una de las técnicas, el panel NGS es el que más se utiliza en la práctica clínica para diagnosticar en concreto este tipo de patologías de fallo medular congénito. Y bueno, luego tendríamos también la secuenciación completa del exoma, que es una técnica que consiste en la secuenciación completa de todas las regiones que son codificantes del genoma, que es donde al final se encuentra la mayoría de variantes patogénicas. Entonces, la ventaja de esta técnica es que analiza pues eso, toda la región codificante de todos los exones del genoma, que supone un 1 o 2% del ADN, es decir, que en comparación con el WGS que ahora veremos de la secuenciación completa del genoma, pues al final no es tan amplio y nos es útil sobre todo cuando el fenotipo es complejo, es incierto, estamos un poco perdidos de qué es lo que tiene el paciente y sobre todo cuando nos ha salido negativo el estudio previo de NGS y hay que pues, buscar si puede aparecer alguna alteración que no es de las típicas, pero que a lo mejor podemos descubrir que finalmente está relacionado con esa patología. Entonces, esa es una de las otras ventajas que tiene, que permite descubrir nuevos genes implicados en enfermedades raras. Entonces, ¿qué se hace en la práctica clínica? Pues al final se deja para cuando con la técnica previa pues no hemos encontrado nada. Como inconvenientes, no analiza las regiones no codificantes ni estructurales del genoma, para eso necesitaríamos la secuenciación completa del genoma, que puede haber zonas mal cubiertas porque no todos los exones se secuencian bien, y también que hay una mayor complejidad en la interpretación de las variantes, y esto hace que se necesite pues, un sistema y una bioinformática avanzada. Aunque aún así esto siempre va a ser menor que con la secuenciación total del genoma. Y ya esta última, la secuenciación total del genoma, es una técnica que consiste, como bien dice el nombre, en la secuenciación de todo el genoma, incluyendo las regiones codificantes y las regiones no codificantes, para detectar pues, cualquier tipo de variante genética. Entonces, las ventajas, pues obviamente lo analiza todo, es la más completa, detecta pues todas las variantes genéticas, las puntuales, TNVs, deleciones, duplicaciones, reordenamientos. No depende de paneles predefinidos, pues es la que más ayuda a descubrir nuevos genes asociados, pero por contrapartida pues tiene también muchos inconvenientes. En primer lugar, pues el coste, que es muy caro, y luego otro de los principales, el gran volumen de datos a interpretar. Al final la prueba te devuelve tantos datos que se necesita un personal muy capacitado en este ámbito y también una complejidad bioinformática mayor para poder interpretar todos esos datos que nos está dando la técnica para poder ver si efectivamente podemos asociarlo a la patología que tiene el paciente o no. Entonces, por tanto, requiere una infraestructura potente de análisis y de almacenamiento y al final es una técnica que a día de hoy, pues sobre todo se relega a proyectos de investigación y también pues a aquellos casos en los que previamente pues no hemos podido diagnosticar nada con las técnicas previas.
Entonces, como conclusiones un poco de toda esta clase, decir que los síndromes de fallo medular congénito son síndromes que, como hemos ido viendo, pues tienen una alta complejidad, tanto a nivel clínico como a nivel molecular, que suelen asociar citopenias y pancitopenias y que como que la triada típica de estos pacientes es la clínica hematológica de citopenia pancitopenia, junto a las alteraciones somáticas y junto a la predisposición al cáncer, pero como hemos visto luego, pues pueden haber muchas alteraciones clínicas diferentes y estas se solapan, se mezclan, bueno, que al final es complicado. Es fundamental conocer la fisiopatología y la base molecular subyacente de cada una de estas patologías, sobre todo pues, para entenderlas bien, que al final la base molecular es pues, la causa de la enfermedad, la causa principal, y es importante pues, conocerlo para poder entenderlo mejor y por las implicaciones que esto puede tener a nivel terapéutico y a nivel pronóstico, como hemos visto también. Y que de todas las técnicas, pues es importante hacer un diagnóstico molecular y que de todas ellas el que actualmente se utiliza para esa caracterización molecular de estos síndromes de fallo medular congénito es sobre todo el panel NGS. Y bueno, pues eso es un poco todo. No sé si he corrido mucho. A ver, ¿cuánto está? No lo veo. No sé qué hora es. Bueno. Eso es un poco todo lo que os quería contar. No sé si tenéis alguna duda o si queréis hacer algún comentario o que, no sé, cualquier cosa que quisierais decir, alguna aportación, no lo sé. Si no, yo también voy a dejar, bueno, he dejado por ahí mi correo por si tuvierais alguna duda, pues me la podéis preguntar y pues yo si sé responder os responderé y si no, pues lo podemos buscar y lo revisamos juntos y vamos intentando pues eso, solucionar las dudas que vayan surgiendo. A ver, no sé cuánta gente está conectada. Muy bien. Pues bueno, pues si nadie, a ver, en chat que no mire. Bueno, pues eso, pues si nadie tiene ninguna duda o ninguna cosa, pues ya pues habríamos acabado la clase. La semana que viene vamos a ver el tema 2 que trata sobre la terapia génica, bueno, sobre terapias avanzadas en general en los síndromes de fallo medular congénito, pero sobre todo de la terapia génica, que es lo que ha estado cobrando más importancia y que al final pues España ha tenido un papel importante en la terapia génica en estos fallos medulares congénitos. Y luego yo también os daré la tercera clase, que es la de bases de la autoinmunidad plaquetaria. Así que, bueno, pues si no hay ninguna cosa más, nos vemos la semana que viene, ¿vale? Voy a dejar de grabar. A ver. Gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego, gracias. No sé cómo se deja de grabar esto. Detener. ¿Estás seguro que se iba a detener?